Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a tener una reflexión sobre una experiencia que viví durante muchos años en Linux, que es las distribuciones de Linux. Una de las dudas que veo en la gente que empieza en Linux es qué distro usar. O sea, mejor dicho, qué distro es la primera que uso. Hay muchísimas distros dentro del ecosistema de Linux y de hecho cuando intentas pedir consejo o ayuda a otro usuario de Linux, pues estos también te suelen dar también diferentes opciones de distribuciones de Linux para gente que está empezando. De hecho, cuando instalas la primera distro de Linux y ves otras, siempre te queda la duda de ¿y si esa sería mejor para mí? Y muchas veces pues vas saltando de una a otra. De hecho, en Linux está el concepto de distro hopping, que precisamente son esos usuarios que van instalando una distro, después instalan otra, después instalan otra y al final, digamos, no se quedan con ninguna fija, sino temporalmente en su equipo van instalando una distro y después al X tiempo pues instalan otra y van cambiando continuamente. O sea, son gente que instala muchas distros tanto para probar como para trabajar. Pero claro, aquí donde viene mi pequeña reflexión y mi experiencia. Yo soy, creo que un usuario algo diferente, porque yo en mi ordenador de escritorio, que se puede considerar mi equipo principal, solo he tenido una distro prácticamente desde que empecé en Linux hace más de 25 años, que al principio fue Red Hat y después pues cambió el nombre y ahora se llama Fedora. En este ordenador de escritorio, que también estoy grabando este audio, no he tenido otra distro. O sea, en más de 25 años, salvo una distro que fue la primera que instalé, que fue el Laguare, pero duró un año o dos y ya conocí Red Hat, no he vuelto a tener ninguna distro. Y quiero contar mi experiencia para aquella gente, sobre todo que está empezando, sobre un usuario que solo ha usado una distro, que es lo que yo suelo llamar, o me llamo, digamos, monodistro. Digamos que sería lo contrario que al distro hopping. Así que lo primero que tengo que dejar claro es que, claro, si tú te quieres enfocar solo en una distro para empezar, o sea, tú coges y hay un montón, pero quiero solo enfocarme en una. Quiero olvidarme la otra y quiero utilizar una y esa va a ser a largo plazo. Durante muchos años solo voy a utilizar. Evidentemente tienes que escoger una distro pues que tenga una larga trayectoria y que sea una distro que sepas que dentro de un año, 2 o 3 no se vaya a cancelar por diferentes motivos. Aquí lo bueno que tiene es que como ya llevamos muchísimos años de desarrollo de Linux, pues el ecosistema de Linux es bastante amplio en ese perfil de distros que también tienen una larga trayectoria. Están las típicas distribuciones, digamos, clásicas, Debian, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, que son proyectos bastante estables y con una larga proyección. También tenemos otras distros un poquito más pequeñas, pero que también parecen que tienen bastante estabilidad, por ejemplo Zorin o algo, un clásico que es Laguare, que aunque tenga una comunidad pequeña, pero ahí sigue, y otras cuantas, Manjaro, como por ejemplo una derivada de Arch, y otras más. Solo tienes que investigar un poco esa distro para saber si tiene un largo recorrido o no, para que ya que vas a aprender a usar Linux solo con esa distribución, pues que no se cancele y tengas que probar otra. Lo primero que tienes que darte cuenta es que cuando solo te enfocas en una distro, lo que vas a conocer de Linux vas a través de esa distro. Bueno, en mi caso, incluso con el mismo escritorio, porque también hay una gran variedad de escritorios, no solo distros, sino hay igual. Yo, por ejemplo, llevo también casi los mismos años con Fedora con KDE Plasma. Yo no conozco otro escritorio que no sea KDE Plasma. Es verdad que hace 3 años en un ordenador, en un portátil, que digamos que un ordenador que uso habitualmente, pero no es mi equipo principal, ahí he empezado a probar otras distros pues, para conocer el ecosistema de distribuciones y ahí con esas distros venían otro tipo de escritorio. Pero claro, yo lo que quiero decir es que si te enfocas en una distro vas a conocer Linux. En mi caso ha sido la ventanita de que me proporcionaba Fedora y KDE Plasma para acercarme al mundo de Linux. ¿Algo positivo de esto? Pues que no te afectan las modas. O sea, a mí cuando surgió a principios de siglo Ubuntu, pues yo no lo probé.
ya hace, no sé si hace 10 años, 15 años, cuando empezó a salir el ecosistema, o sea, Arch Linux y todo su ecosistema, yo tampoco lo probé, o cuando lanzan una nueva versión de Debian, pues yo no las pruebo. Incluso ahora, pues que está más de moda Cacho, pues por ahora no la voy a instalar en mi equipo principal y no. Entonces, me da igual, yo solo uso Fedora y solo me afecta de la distro que he escogido. Eso está claro que tiene la particularidad de que los altibajos que sufra esa distro, pues lo vas a sufrir tú. Por ejemplo, en Fedora, que era una distro que le gustaba probar lo último de lo último. Pero sí es verdad que hace ya unos pocos años, yo creo que a partir de la 39-40, la estabilidad y ya no probar lo último de lo último ya en Fedora se ha desaparecido y es una distro que es tan estable como cualquier otra. Pero yo tuve que sufrir una época esa distribución con esa inclusión de software, digamos, demasiado, digamos, no totalmente estable. Algo también positivo para la gente que empieza es que si te enfocas en una distro, te vas a enfocar en aprender a usar su herramienta. Por ejemplo, algo muy particular o principalmente es el gestor de paquetes. Yo, como solo durante muchísimo tiempo he utilizado Fedora, yo solo he aprendido a utilizar, pues bueno, la paquetería RPM y su gestor de paquetes que es DNF y antiguamente se llamaba Joom. Yo tengo que decir que hasta hace 3 años o 4 no había utilizado apt, no había utilizado el gestor de paquetes de ART, de Pacman, creo que se llama. De hecho, ese sigo sin saber utilizarlo muy bien, Pacman. apt-get sí he aprendido un poco a usarlo, pero no tenía ni idea de la paquetería AUR, de la paquetería dev, ni nada. Yo solo usaba y conocía lo que usaba diariamente en mi ordenador de escritorio, que era Fedora. Esto te facilita bastante, por lo menos esa es mi experiencia, el aprendizaje. Cuando te enfocas solo en una distro, en su herramienta, en su archivo de configuración, es más fácil asimilar, digamos, los conceptos de Linux. El árbol del directorio, el concepto de paquetería, porque claro, imagínate que tú te instalas Debian, pero en el escritorio no te gusta, alguien te ha hablado de Arch Linux o de una derivada de Arch Linux y coge, ahora venga, voy a instalar Arch Linux y ahora resulta que es que la paquetería ya no es dev, es AUR, encima la paquetería AUR tiene los repositorios de los usuarios, los AUR, aparte los repositorios oficiales, después tiene un montón de herramientas de gestores de paquetes que son muy diferentes a apt-get, etcétera. Eso te hace perder un poco. Yo, como me enfoqué y como casi todo el tiempo estuve usando paquetería RPM con DNF, ahora hace 3 años que en el portátil he empezado a utilizar otras distros y he visto cómo funciona el gestor de paquetes de Arch Linux o de unas derivadas de Arch Linux. Yo no he utilizado nunca Arch Linux puro. Y cuando me pasé, pues sí, tuve que hacer un proceso de adaptación. Pero claro, el concepto de paquete, de instalación y todo eso ya estaba acostumbrado a hacerlo. Y las tareas básicas ya estaba acostumbrado a hacerlas en DNF. Al final es trasladar los comandos pues a otra herramienta. Pero los conceptos ya los sabía porque era algo que habitualmente lo había hecho ya en Fedora. No es lo mismo que cuando estás empezando, que a lo mejor no entiendes muy bien el concepto de paquetería, pues cambiarte de un sistema de paquetes a otro, pues te puede provocar un poco de que no estoy un poco perdido. Pero si ya afianzas y tienes conocimiento, y eso requiere tiempo, o sea, no nos engañemos, conocer Linux, si estás empezando y tú instalas una distribución, aparte de que para aprender esa distribución requiere tiempo, por aprender a manejar Linux también requiere tiempo, como cualquier sistema operativo, requiere un periodo de adaptación. Si ese periodo de adaptación solo se enfoca en una distribución, pues te resulta mucho más fácil adquirir esos conocimientos y ya dentro de X tiempo, que ya sea algo, un hábito, sea una rutina para ti, determinadas tareas, pues pasarlo a otra distro y pasarlo a otro gestor. Simplemente es conocer la herramienta y las opciones para hacer esas mismas tareas. A mí eso
me ha resultado bastante fácil ahora que desde hace unos años estoy probando otras distros en el portátil. Y me ha resultado, evidentemente he tenido que pasar, por ejemplo, Pacman, yo lo veo un poquito más complejo que DNF, pero al final las tareas que hacen uno las hacen otro. Entonces, para la gente que está empezando en Linux, es bueno que se enfoque en solo una distribución, con los conceptos digamos los requisitos que he dicho, que sea un proyecto con bastante estabilidad. Tú eres el dueño del sistema. Tú decides qué quieres que esté en tu ordenador y cómo quieres que estés configurado. Evidentemente hay unas distros que te dan unas configuraciones, pero como hay tantas, tú puedes coger una que cumpla tu requisito mejor. Claro, si tú te enfocas en una sola distro, pierdes bastante de eso. Sería como instalar un Windows. O sea, tienes que aprender informática como Windows te lo enseña. En Linux sería como yo quiero aprender. Y tengo que escoger una distro que cumpla con mis requisitos, mis exigencias, mis gustos mucho mejor. Como hay tantas, seguramente habrá una. A lo mejor no encaja perfectamente en tus requisitos, pero sea la que esté más cerca. Al centrarte solo en una distro, debes tener la suerte de que esa distro cumpla tus requisitos más o menos. Me explico. Tú vas a empezar en el mundo de Linux, no es aconsejable que te instales Gentoo, por ejemplo, porque es una herramienta, o Nisox creo que se llama, es una distribución de Linux enfocada a un tipo de usuario que no es exactamente el que está empezando. Ojo, que hay gente que ha empezado en Linux con esas distros, pero no es lo habitual. Pues entonces lo suyo es que cojas una distribución de Linux que más o menos todos sabemos cuáles son. Ya, digamos, ya para gusto hay colores, pero el círculo se cierra bastante. Es raro que cuando tú escojas tu primera distro y te quieras enfocar solo en ella, pues es verdad que estaría bien que investigase un poco, pero bueno, ya sabemos que tiene pues Debian, Fedora, tiene Linux Mint, tiene varias derivadas de Arch Linux que está enfocada a eso. Pero escoger una, puedes perder esa versatilidad que te proporciona, que escojo la que, digamos, como un molde encaja en mis preferencias. Y si no pruebo una, pruebo otra y pruebo otra hasta que la coja. El problema de ese camino es que ese camino a lo mejor no tiene fin. De probar una distro detrás de otra, porque es que hay tantas y cada X tiempo incluso van surgiendo otras distribuciones que incluso piensas que es mejor, que por eso yo decidí hace muchos años centrarme en una distro y solo aprendes con ella. El problema es que, claro, en mi caso Fedora pues no era a lo mejor exactamente la que cumplía con mis requisitos, pero al final me adapté yo y me acostumbré a Fedora. Es verdad que Fedora con los años también, como he dicho antes, ha cambiado en su concesión de distribución y eso también me ha facilitado a mí bastante. Se ha adaptado, cada vez se iba acercando más al tipo de distro que yo quería. Pero claro, eso es lo que tiene que pensar un usuario. ¿Quiero buscar la distro perfecta para mí, aunque eso conlleve probar muchas distros, o quiero coger una distro de estas bases clásicas que más o menos sé que se acercan a mis requisitos, pero tengo que tener yo un periodo de adaptación con ella? Pero lo bueno es que solo me voy a enfocar con ella y no voy a estar instalando una detrás de otra. Pues yo aconsejaría a los usuarios que hicieran lo primero, pero claro, también se perderían muchas distros muy interesantes que yo me perdí durante mucho tiempo. Por eso aquí ya finalizo mi pequeña reflexión sobre un usuario que solo ha utilizado una distro, lo que yo llamo monodistro, en contraposición pues, con los usuarios que prueban varios distros y varias incluso versiones de esa misma distro en diferentes escritorios. Yo, como he dicho antes, soy usuario de una distro y un escritorio. Y a mí me ha funcionado bien. Como he dicho antes, ha sido algo que me ha aportado estabilidad para aprender los principales conceptos de Linux. Lo malo es que ahora me estoy dando cuenta que había distros muy, muy, muy interesantes. Ninguna de ellas todavía, y creo que va a ser muy, muy complicado que sea un cambio en la Fedora que tengo de escritorio, porque estoy tan adaptado a ella, estoy tan acostumbrado a ella,
que es muy raro que quite la fedora de escritorio y para instalar otra distro. Pero en cambio tengo el portátil que puedo seguir jugando y probando otras distros. Con lo cual, esto es una opción que le doy a la gente que está empezando. Hay muchas distros, pero no estás obligado a probarlas todas. De hecho, puedes probar solo una, que es lo que yo hice en su momento. Aquí va a finalizar mi pequeña reflexión. Una cosa importante es que este podcast, entre las diferentes plataformas que se distribuye, en Spotify, Pocket Cast, etc., también tiene un feed que venía en la página de 24h24l.org. He cambiado el dominio, ya no es org, es .es, o sea, 24h24l es, y evidentemente la dirección del feed ha cambiado. Pondré la dirección del feed en las notas de este episodio, pero más o menos es 24h24l.es/feedxml, ¿vale? Importante, he cambiado el feed de 24h24l.org a .es. Yo lo voy a publicar por todos los sitios que conozco, por las cuentas de Mastodon, por Telegram, etc., para que la gente se cambie de feed. Por lo demás, estará publicado en las plataformas habituales de podcasting y también lo subiré tanto al canal de 24h24l en YouTube como en Fediversity TV. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.